día más de su presencia. Cuando decimos su presencia, no cabría en la iglesia, en el local, la presencia del Señor. Solamente su mirada, saber que Él está con nosotros. Eso lo necesitamos, como un niño necesita pues a su madre. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hemos avanzado mucho, muchísimo. Y como ponía el hermano en el grupo, hemos sido transformados mucho también por la palabra. Así que abrimos la Biblia, el libro de los Hechos. Gracias. Y para recapitular y recordar, hemos visto que la iglesia nace, nosotros como iglesia nace luego que Jesús muere. La promesa del Espíritu Santo llega el día de Pentecostés y empieza entonces una nueva normalidad que llamamos iglesia, ¿verdad que sí? Jesús había prometido que seríamos testigos, y estas personas, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, Alfeo, el hijo de Tadeo, todas estas personas y otras más personas empiezan a caminar en esta nueva normalidad, en este nuevo camino que llamamos iglesia. Pedro, en el capítulo 3 vimos que sana el cojo de la puerta de la Hermosa, y la iglesia empieza a andar, a caminar con bendiciones, pero también con algunos problemas. Vamos a ver lo que hemos cantado, vamos a asombrarnos de nuestro Dios, que en los problemas, las aflicciones, la persecución de su iglesia, lo que hace que la iglesia crece. Hasta nosotros ha llegado el Evangelio, porque esos hombres decidieron ser transformados por la palabra de Dios. Hay un verso clave en el capítulo 9, en el último verso. En el verso, bueno, no es el último, es el 31, porque no es el último. Y dice, antes de empezar, vamos a empezar como las películas, que empiezan por atrás y entonces luego empezamos a explicar. Dice que las iglesias se acrecentaban, es decir, crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice que las iglesias eran ayudadas. Me gusta más esa traducción como lo dice. Las iglesias eran ayudadas por el Espíritu Santo. Así que si cada uno de nosotros estamos aquí hoy, los que están viendo en YouTube, los que lo verán, nosotros estamos en el Señor porque el Espíritu Santo nos convenció. Y el Espíritu Santo es el que pone el querer y el hacer conforme a su voluntad. Así que todos los que estamos aquí hoy es porque hemos dicho sí al Señor. Amén. Así que vamos a empezar en el capítulo 9. ¿Ya estamos todos? ¿En 9? Vamos a empezar en el verso 20. Vamos a ir leyendo en 3 sesiones, 3 bloques. Porque si lo leemos todo, lo vamos a entender. Y si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y entre todos descubrimos. El propósito de este estudio bíblico de hoy es que podamos conocer más al Señor. En el capítulo 9, ¿alguien se acuerda lo que pasó? Antes de leer, así para recapitular. ¿Alguien me dice un titular de lo que pasó, lo que hemos visto? ¿Sí? ¿Por aquí? Y así, entonces sí leemos con un contexto. Creo que estuvimos viendo que Pablo ¿cómo se dice? Desapareció 3 años, estuvo en Arabia preparándose y luego 3 años regresó y duró 15 días junto con los apóstoles. Exactamente. Y en la página de la iglesia pueden ver la serie, pero así mismo vimos la semana pasada que Pablo ya era cristiano. Jacob, sí. Sí, que también vemos el pasado y el presente de Pablo. Y también vemos, estuvimos viendo, que tenía apuntado aquí también, aprendemos de lo que estuvimos leyendo el libro pasado, que Dios tiene recursos todavía para capacitar. Amén. Dios tiene recursos. No importa que la persona sea la peor. Al contrario, nosotros tenemos que ir a ellos, a los drogadictos, a los que están
preso por el diablo porque es una de las personas que Dios más va a usar. En el caso de Pablo, era el peor, era el que perseguía a la iglesia, y Dios dice, mira, para que vean la excelencia de mi poder, voy a elegir a Pablo. Como dijo el pastor, Pablo luego se arrepiente al Señor, se convierte, cambia de sentido y viaja 3 años. Y entonces vamos a retomar ahí en el verso 20. Ya Saulo es otra persona. Saulo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué demostraba Pablo? Saulo, que Jesús era el Cristo. De momento vamos a decirle Saulo hasta que le cambien ellos el nombre. Vimos también que Saulo y Pablo era lo mismo, ¿no? Entonces, después de su conversión, Saulo no desperdició el tiempo. ¿Saben lo que es conversión, verdad? Saulo iba por un camino persiguiendo a los discípulos de Cristo, se encuentra con Cristo y Pablo cambia la mente, cambia de sentido, se arrepiente, decimos hoy, que es lo que a nosotros a veces más nos cuesta. Pablo cambia totalmente de sentido y Saulo ahora, en vez de ser el perseguidor, es un predicador. Saulo no desperdicia el tiempo. Es lo que hoy vamos a ver, estos minutos, ¿no? Un creyente genuino, un cristiano, aprovecha el tiempo porque los días son malos. O sea, Pablo no se queda, bueno, yo soy el último, yo soy el más nuevo, yo no sé mucho, como a veces que es verdad y puede ser, pero a veces no es que sepamos poco o mucho, es que lo apliquemos. Porque ya una cosa sabemos, que Dios hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Génesis 1:1. Entonces ya tú puedes predicar, tú le puedes decir a tus hijos, a tu pareja, a la persona. Yo no sé mucho de la Biblia, por ejemplo, yo solo sé que Dios hizo los cielos y la tierra. Y ya tú estás hablando, predicar es hablar. Y Pablo, pues Pablo tenía una ventaja, que Pablo sabía mucho, pero él no perdió el tiempo. Y yo le invito, hermanos, a hablar. Estamos en los tiempos finales, en los tiempos de que la verdad, la mentira es la verdad, el mundo del revés, lo bueno es malo, lo malo es bueno, y nosotros somos la luz de este mundo. Volviendo a Saulo, ¿qué pasaba? Cuando Saulo hablaba, la gente estaba confundida, porque Saulo, ¿a qué fue a ese lugar? ¿Quién se acuerda qué fue Pablo a Damasco? A perseguir y a matar con carta a los cristianos. Y Jesús lo tira del caballo con una luz. Entonces ellos estaban asombrados y desconcertados. La Biblia dice atónitos por el cambio profundo de Saulo, un cambio de repente de hombre ahora bueno. ¿Qué ha pasado? Se ha convertido en un hombre bueno. Cada vez Dios lo perfeccionaba. Porque cuando tú empiezas a hablar del evangelio, bueno, yo solamente sé decir que Dios es el creador. Cuando tú empiezas a hablar eso muchas veces, cada día la cosa se te sale mejor. Entonces eso pasaba con Pablo. Cada día Dios lo perfeccionaba, él alcanzaba mayor elocuencia como un enviado y defensor de Cristo. Y él no dudaba en decir lo que dice la Biblia, demostrarle a todos que Jesús es el Mesías. Antes él peleaba contra Jesús, ahora él estaba de parte de Jesús. No se preocupen que hay preguntas. ¿Qué predicaba Pablo? Hoy si tú vas a una iglesia, la gente predica de sus hijos, de sus coches, de sus aventuras, de todo menos Cristo. La iglesia moderna, entre comillas, es lo que hacen. Sin embargo, el cristiano verdadero predica a Jesús, predica la cruz, que las personas vean a Dios. Pablo predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo no se paraba en un púlpito a decir, no, porque a mí Dios me prosperó, porque yo era así y así. No, Pablo iba a predicar a Cristo. Si tú estás en un lugar y no te predican a Cristo, sal corriendo. Porque todos en la Biblia predicaban a Cristo. De hecho, lo dice claro, lo vemos, que yo no me lo invento, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Las sinagogas eran como pequeños templos judíos, diciendo, este es el Hijo de Dios.
este es el Hijo de Dios. Eso es lo que él decía, ese era el mensaje de Pablo. Predicaba lo que entendió sobre Dios. Y estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2.7, que ellos no tenían una Biblia como nosotros. Miren para acá, miren para acá. Ellos no tenían una Biblia así, ellos tenían en ese tiempo. Rollo, ¿verdad? Entonces ellos tenían un rollo que se llamaba Salmo. En una sesión el rollo decía: yo publicaré el decreto que Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pablo lo había leído muchísimas veces como nosotros, que no sabemos el Salmo 23, no sabemos el Salmo 91, no sabemos el Salmo 1, pero a veces nos cuesta ver a Dios en la Biblia. ¿Saben qué? Cuando Pablo empezó a hablar y a caminar con Jesús, Pablo entendió lo que Pedro había entendido, Juan, Mateo, Lucas. Ese es el Hijo de Dios y lo que nosotros hemos entendido. Amén. Yo lo he entendido, que Él es el Hijo de Dios y es mi Salvador. Y sin Él yo no sería nada. Y es lo que Pablo entendió. Y ahora Pablo es otro. Saulo. Tú, amado hermano o amada hermana, dices a otros lo que aprendes sobre Dios. Esperemos que hoy aprendamos algo sobre Dios. Pero todos los días Dios nos enseña algo. Ayer, ¿qué te enseñó? Una de las cosas que Dios nos enseña es que Él es fiel. Que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida. Que Él está en control del sol, de la luna. Si la luna dejara de ser luna, ¿saben qué pasaría? Nosotros estuviéramos inundados aquí, nadando, como en Venecia. Si el sol se acercara más a la tierra, nos quemaríamos. Entonces, ayer yo aprendí que Dios es fiel, porque Él tiene el sol. Él le dice al sol: tú no puedes llegar solamente que hasta aquí, al mar, a los mosquitos, al calor. A veces el calor se le dice: bueno, voy a poner un poquito más para que prendan el aire acondicionado. Pero no es que a Él se le escapa. Cada día, cuando tú te acuestes en tu cama, pregúntate: ¿qué he aprendido sobre Dios hoy? ¿Dónde he visto a Dios en mi vida? Para que entonces seas renovado. Seguimos con Saulo. ¿Saben qué? Eso que Pablo dice, Él es el Hijo de Dios, solamente aparece aquí en el libro de los Hechos. No aparece más, pero aparece en la Biblia en otros lugares. Porque Pablo lo usa 15 veces. Pero aquí, la primera vez que aparece, lo dice Pablo. Es como que él se le encendió un bombillito. ¿Ustedes han visto en los muñequitos, en las caricaturas? Se le encendió un bombillito. A él se le encendió el bombillito y él entendió lo que nadie había entendido de los fariseos, de los religiosos. Porque eso es lo que pasa con las religiones. Jesús no es religión. Jesús es un estilo de vida. Jesús es vida. Jesús es el Hijo de Dios. Y Pablo en ese día hizo clic. Él lo entendió y lo predicaba. Saulo lo entiende y ya nunca más para de decirlo. Cuando tú en verdad te enamoras de Dios, tú no paras de hablar de Dios. Tú estás jugando domino, a los dominicanos que les gusta jugar domino. Capicúa, aleluya. Porque es su naturaleza. Te pinchan un dedo y tú dices aleluya, tú no dices otra cosa. Cuando tú estás enamorado de Dios. Y Pablo se enamoró del que él perseguía. Nosotros tenemos que llegar a esa estatura de fe. Yo quiero llegar a esa estatura de fe, de que yo proclame a Dios a esa manera. Vamos a ver que Jesús murió justamente por eso. Vamos a Marcos 14:61 juntos en nuestra Biblia. Bueno que lo buscamos, que nadie nos engañe, como los de Berea. Marcos 14:61. Vamos a ver que Jesús muere por eso. Por decir que era el Hijo de Dios. Dice, eso en el Jesús ante el concilio, ante el sacerdote, le pregunta. Vamos a leer desde el 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y, hermanos, ustedes que me gustaría que participaran, ¿ustedes qué piensan de la pregunta del sumo sacerdote? No nos vamos del tema. Acuérdense de que estamos hablando del descubrimiento de Pablo. Pablo ha descubierto algo de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, ese que nosotros perseguimos, ese que rechazamos, ese que crucificamos hace unos años. Acuérdense
que cuando Pablo empieza a salir a la palestra, no pasan ni 5 años de la muerte de Jesús. Entonces, ¿qué cosa? Ese que matamos era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál era la pregunta del sumo sacerdote? Me gustaría que participaran aquí, en Marcos. ¿Qué es lo que el sacerdote le pregunta a Jesús? Está fácil, eso lo puede responder hasta Marcos. ¿Qué era lo que el sacerdote le preguntaba a Jesús ahí en Marcos 14? Esas manos, ese micro. A ver si era el Hijo de Dios. Eso era. Porque ellos tenían duda, ellos veían las señales, pero no lo creían. Esa era la pregunta. ¿Eres el Hijo de Dios? Era la verdad que traería libertad. El sacerdote lo sabe, pero no lo acepta. Esa verdad de que Jesús era el Hijo de Dios es el que nos trae libertad a nosotros, que somos esclavos espirituales. ¿Saben eso? Esa pregunta era importante. Y por esa pregunta ese hombre va a ser juzgado. Pero por esa pregunta, que también es una verdad, es que nosotros tenemos libertad. Él es el Hijo de Dios, el amado del cielo. Él podía haber mandado a un ángel, al ángel Miguel, a un arcángel, a un serafín, pero para que quedaran bien las cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, que si tú quieres que algo salga bien, vas tú y lo haces. Entonces Dios estaba interesado en salvar al mundo y Él no manda a un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín, al que pela las patatas. No, Él manda a su propio Hijo, al Hijo de Dios. Y esa verdad nos da libertad. Nosotros tenemos que decirle al corazón, yo creo en el Hijo de Dios. Y esa es la verdad que Saulo predica a todo pulmón. Lo que a los judíos no les gusta que le digan. No les gustaba porque no estaban interesados. Algo sobre ese nombre. Es un título, Hijo de Dios era un título. Es como que te digan, tú eres hijo de Bill Gates. No, o alguien de alta, no sé, hijo del rey. En esa época, no es como Amancio Ortega, no es como ahora, además soy hija de fulano, da igual, pero en esos tiempos, en los tiempos que se escribió la Biblia y que vivió Jesús y los discípulos, todos sabían lo que significaba ese título, ese nombre. Ser hijo de Caifás, hijo de Herodes, hijo de Dios, significaba que estabas completamente identificado con alguien. O sea, si tú eras hijo de Herodes, significaba que tú eras el príncipe, que tú tenías dinero, que tú tenías todo lo que querías. Y si la identidad de ese padre es la identidad del hijo. Cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, y cuando los demás lo llaman Hijo de Dios, se entendía que era un reclamo de su deidad, y por eso murió Cristo. Por la verdad, como siempre decimos, porque en verdad él era el Hijo de Dios. Y luego en la cruz le decía, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero él no vino para bajar de la cruz, él vino para morir. De hecho, en 2 ocasiones, cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, ¿saben que casi lo apedrean? Pero eso lo tienen que leer en casa, en Juan 5, del 17 al 18, y Mateo 26, del 63 al 65. Que Jesús, él mismo se llama Hijo de Dios. ¿Lo entendieron hasta aquí? ¿Por qué estamos hablando tanto de Hijo de Dios? ¿Quién me dice por qué estamos hablando tanto hincapié, tanta amiga, de que él era Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque los fariseos no lo veían como el Mesías. Exactamente. No creían que era él el Mesías. Y porque Pablo en Damasco, en esa ciudad, se me olvidó traer algún mapa, en esa ciudad era lo que Pablo predicaba. Cuando Pablo salía a la plaza, cuando Pablo salía al mercado, cuando Pablo iba al médico, Pablo hablaba eso. Yo conozco al Hijo de Dios. Y por eso estábamos haciendo ese énfasis. Saulo había conocido a Jesús como tú y como yo debemos conocerle. El Hijo de Dios, que vino a salvar lo que se había perdido. Así es que nosotros debemos conocer a Jesús. Jesús no es el Hijo de María. Jesús no es un cuadro más de los santos o un santo más. Él es el Hijo de Dios. Pero ahora cerramos ahí y vamos a otro tema. Así que volvemos al capítulo 9 y ahora vamos a leer desde el 23 al 25. Y dice así. ¿Estamos listos? Ya, ahora cerramos ahí, nos vamos a otro tema. Pasados muchos días, los judíos
resolvieron en consejo matarle. ¿A quién querían matar? A Saulo. Sí, está muy bien. Sí. Pero también lo quisieron matar a Jesús y lo mataron. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche a Saulo, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. ¿Saben qué está pasando aquí? En el pueblo, Pablo era conocido por los religiosos, porque el problema siempre son los religiosos, los que en realidad ni siquiera abren la Biblia. Los judíos del pueblo, imagínense que este es Damasco. Y aquí no tenemos puerta, pero sería la entrada a Tudela. La entrada por aquí, pues ya sea por este lado, yendo por el Ebro, o saliendo por este lado, yendo para Zaragoza. Son las entradas. En cada entrada había gente con cuchillo, con palo, con de todo, esperando, ¿ustedes saben a quién? A Saulo. Cuando Saulo pasa por la entrada de aquí del Ebro, muerto. Pero llegó a los oídos de Saulo y la gente le salvaron la vida. Dios sabe el peligro que nosotros estamos y de cuántas cosas no nos libra Dios. De cuántas cosas. Dios la permite, porque a Él no se le escapa. Porque claro, si soy yo, mejor no lo diseño así. Si soy yo que voy a escribir la historia, no hago eso, porque yo no tengo control sobre lo que está pensando Eliana, sobre lo que está pensando Gaby, no. Pero Dios sí, y Él lo permite. A veces los cristianos no entendemos el sufrimiento. ¿Y por qué así? ¿Por qué lo quieren matar? Dios podía matar a los que le querían matar. Pero Dios no se asusta, No, Él tiene su plan, ¿vale? Que hagan su trama, como de novela de México, no importa, que se pongan en la puerta, porque aquí el que mando soy yo, y ahora lo voy a bajar por un muro. Dios es así. Pero vamos a ver la frase, ahí en el 23. Pasados muchos días, o tiempo después, dice la Nueva Traducción Viviente. Acuérdense que Pablo explicó en Gálatas 1, eso lo vimos el miércoles pasado, que él se fue a Arabia a un viaje de 3 años o menos. Y también fue a Arabia, regresó a Damasco y se fue a Jerusalén. Cuando leemos la Biblia tenemos que ver la frase, porque a veces yo leo así. Pasaron muchos días los judíos, así leemos la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué? No tenemos que leer la Biblia así porque nos perdemos cosas. Nosotros hoy tenemos la Biblia dividida, pero la Biblia pasa en tiempo. O sea, de lo que yo leí antes, ahora han pasado 3 años. Entonces, gracias a Dios por la gente que ha estudiado la Biblia, compremos Biblias comentadas para que podamos ver esas cosas. Y Dios está preparando a Pablo. Es como cuando en la cocina de Dios, Pablo, ahí. Entonces, el Lucas, que es que escribe este libro, cuando está narrando, dice, pasado muchos días, como si fuera un cuento. Entonces, la Biblia tenemos que meternos en ella. Y ahí sabemos que pasaron 3 años. Como era de esperar, la predicación de Saulo produjo oposición de los judíos. Siempre que alguien quiere hacer lo bueno, el diablo se levanta a su gente. A veces te la levanta de la familia, a veces te la levanta el vecino. Pues en este caso eran los mismos del pueblo de Saulo. Como él predicaba, se le levanta oposición de la misma gente del pueblo. Con lo cual, Pablo, el perseguidor, se convierte en el perseguido. Da risa, pero así es la vida. El cazador, cazado. Y Pablo ahora es el objeto de maquinaciones. Vamos a esperar en la puerta. Y ellos hacían un entramado, vamos a parar en la puerta, le vamos a cortar la cabeza, vamos a amarrarlo, vamos a meterlo en un saco. Yo no sé cuántas cosas habrán pensado. Pero ¿sabe qué? El que está en el cielo se ríe de los planes de los malvados, porque el plan que se cumple siempre es el de Dios. Saulo tuvo que salir de Damasco de un modo muy extraño y que da risa. ¿Cómo sale Saulo de Damasco? Miren la imagen. Saulo sale en una cesta, un canasto por el muro. Por el muro. En esos tiempos las ciudades estaban amuralladas. Vale, me están esperando en la puerta, pues hago por el muro. Una canasta sin globo. Dios es así. Dios se tiró por la ventana. Por la ventana. Cuando tú crees que no tienes salida,
Porque claro, nosotros cuando hacemos un plan y yo voy a hacer esto y me voy a graduar, me voy a jubilar o me voy a casar y me va a ir muy bien y somos felices y comemos perdices y luego no sale así, o lo que sea, o te enferma, o lo que sea. Y tú tienes dos salidas, la salida de la calle y la salida de trasera. Y Dios te dice, no Señor, tú no vas a salir ni por ahí ni por aquí, tú vas a salir por donde yo quiera, en la canasta. Pero siempre hay una salida. Nosotros a veces nos turbamos. Yo imagino que había gente nerviosa. Sin embargo, él salió por la canasta. O sea, es que no había otro lugar, imagínense. Había un hueco por ahí. Dios siempre tiene una salida. No nos asustemos cuando la vida nos aprieta. Ay, que no llego para pagar, ay, que no sé qué. Dios siempre tiene una salida. Espéralo. Aunque sea en el último momento. Porque yo le digo a mi esposo, a veces siempre estamos a que mate. Y en el último momento, una salida de parte del cielo. Pero nunca falta. Dios nunca falta. Y por eso nos asombramos de nuestro Dios. Vamos a abrir juntos la Biblia en Corintios, 2 Corintios. Vamos allá. 2 Corintios 11, 32 y 33. Vamos a ver a Pablo en otro libro contando lo de la canasta y lo del escape de canasta. 11, 32. Dice así, Pablo narrándolo en una iglesia, Pablo narrando lo que yo le estoy narrando, pero luego, en diferido, luego. Él le dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso es Pablo contándolo más adelante, años después. ¿Entienden? Dios siempre tiene una salida. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y nos tiramos en canasta, entonces ahí sí que nos hacemos mucho daño. Esperemos la salida de Dios. En el libro de Hechos, Pablo y las personas, los discípulos, de noche bajan el muro. Cuando estamos en dificultades, Dios usa personas de la iglesia, personas piadosas, para sacarte del aprieto. ¿Vale? Así que no nos asustemos cuando estemos en pruebas, porque con la prueba Dios siempre da la salida. Aquí en Corintios, lo que acabo de leer, Pablo afirma que él abandona la ciudad porque el gobernador puesto por el rey Aretas, que era un árabe, le estaba buscando para arrestarle. Es lo que él dice, ¿verdad? Entonces, no le interesa saber quién era ese rey. A mí me dio mucha curiosidad. ¿Quién era ese rey Aretas, un nombre muy raro. Aretas era un hombre que estaba, como dicen ahora, un tóxico. ¿Qué pasaba con Aretas? Era un rey árabe, pero él estaba resentido porque su hija se había casado con Herodes Antipas. No el Herodes de cuando nació Jesús, sino el otro. El Herodes que mató a Juan Bautista. Entonces, el rey Aretas estaba enfadado porque Herodes había dejado a su hija y se había casado con su cuñada. ¿Se acuerdan de eso, no? Que Juan Bautista le cortan la cabeza porque estaba con su cuñada. Entonces, Aretas, el rey Aretas, yo me lo imagino así bien un hombre resentido, de mucha rabia, inició una guerra de venganza contra Herodes Antipas. Entonces él ocupa Perea, está por ahí cerca de Damasco y al este del Jordán. El caso es que a Saulo ahora, o sea, vale, si tú no te quieres acordar de lo de Aretas, porque eso se nos va a olvidar mañana, lo que tenemos que recordar es que a Saulo lo persiguen los judíos y los árabes. O sea, a Saulo empiezan a perseguirlo los judíos y los no judíos. Qué cosas, ¿no? Y a veces hay iglesias que dicen, venga Jesús y se te sana y se te quitan todos los problemas. Se te quitan todos los problemas porque van a venir otros. Porque tú no estás luchando contra sangre y carne, sino contra principados y potestados y contra Satanás. Pero no estás luchando solo. O sea, Aretas tenía un ejército, Aretas tenía un gobernador que puso gente en las puertas, pero Pablo, ¿a quién tenía? Pablo tenía al príncipe de los ejércitos de su lado, al Hijo de Dios. Y aunque somos cristianos, no nos tiene que ir todo bien, pero no nos tiene que ir todo mal. Una cosa sabemos, dice Romanos 8:29, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo no sé si te va a ir mal, si te va a ir bien, yo solo sé eso, si tú amas a Dios te va a ir bien. Y Pablo es el que
dice eso en Romanos, y así fue. No importa si el gobernador ponía gente, si perseguían a Pablo, si le tenían un detective, si lo tenían bloqueado en el WhatsApp, a Pablo le daba igual. Pablo tenía de su lado a Dios. ¿Y a ti? Cuando la vida se te pone gris, ¿cómo nosotros nos ponemos? Pues deberíamos ser como Pablo, seguir predicando, seguir hacia adelante, aunque lloremos, nos secamos las lágrimas y seguimos hacia adelante. Seguimos, hermano, que yo me voy por las ramas, pero una pregunta para participar. ¿Tengo que seguir leyendo? ¿Esa me la salté? Sí, me la salté. Vamos a leer. Esta sesión ya la cerramos. Vamos a otro tema que es el último. Y vamos a leer. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Del 26 al 31. Alberto, que está cerquita ahí. 26 al 31. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valiosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que hemos visto es que luego que Pablo sale de Damasco, ¿por dónde sale Pablo de Damasco? ¿Por dónde sale? ¿En qué vehículo? En una canasta, en una cesta. Cuando él sale de Damasco se va a Jerusalén. Ya sabemos que han pasado 3 años en estos versos, Y cuando él llega a Jerusalén, preguntan para participar. Llega a Jerusalén y se acaba el cuento. Somos felices y comemos felices. ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué le pasa a Pablo en Jerusalén para participar? ¿Cuál es la reacción de los creyentes en Jerusalén cuando llega Saulo? ¿Cuál es la reacción? Pero una reacción de los creyentes allí es que no creían de nada en Pablo, porque sabían lo que era, y que él asolaba las iglesias, y que ahora viniera predicando a Cristo, pues lo veían como que pues viene haciendo creer que viene en el nombre de Cristo y va a seguir lo mismo. O sea, no confiaban en él, no había una confianza. Solamente, ya eso, Bernabé, fue el único que lo agarró y le llevó, y fue el ganar para la confianza. ¿Alguien más quiere participar? Cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿qué reacción encuentra? Imagínense, el perseguidor, el asesino, llega a la ciudad, porque Jerusalén es como, vamos a decir, Pamplona. Damasco sería Tudela, y cuando llegan a la ciudad grande, al templo que estaba en Jerusalén, están los discípulos. ¿Qué pasa con Pablo allí? Bueno, hoy no queremos Cogieron miedo, dice la hermana. Sí. Saulo, hay 2 reacciones. La primera, que es la que nosotros más... Pablo rechazado, porque claro, le cogieron miedo. Dice la hermana, el 26, verso 26. Cuando él trataba de juntarse con los discípulos eran los creyentes. Cuando él trataba de relacionarse, le tenían miedo. No creyeran que fuera discípulo, a saber si creían que era un espía, si estaba mintiendo. Pero recordemos que aunque la noticia había llegado de que a Jerusalén, de que él era cristiano, pero Pablo se desapareció 3 años por allá. Entonces, claro, si tú te pones a pensar, a veces leemos la Biblia y también juzgamos, pero qué gente más mala. Nosotros somos así también, a veces rechazamos a las personas porque no sabemos lo que Dios está haciendo en esas personas. En realidad, Dios estaba trabajando en Pablo. A veces rechazamos a las personas por su aspecto, por el color de la piel,
por la manera de hablar, por los países que son. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le interesa el color. A Dios no le interesa si tú tienes un día de cristiano y yo tengo 30 y pico. A Dios no le interesa nada de eso, porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, y la Biblia es un libro transparente, porque si soy yo que voy a escribir un libro, yo no escribo eso, porque parece, ay, los cristianos, qué malos son. Pero la Biblia es un libro que habla la verdad. Y sí, lo rechazaron. Lo rechazaron porque la Biblia habla la verdad. Yo tenía miedo. Ese es el mejor libro que hay, que dice lo bueno y lo malo de las personas. Y si eres tú que vas a escribir eso, lo borras, ¿verdad? Cuando estamos en Facebook no escribimos lo malo, escribimos lo bueno, ponemos la foto bonita y con filtro. Bueno, hay gente que dice que sin filtro, pero no tiene muchos filtros de todo, ¿no? Así que la Biblia es un libro sin filtro. Y la Biblia dice lo rechazaron. Pero también dice que alguien lo aceptó. En el verso 27 al verso 31 dice que Bernabé lo aceptó. Así que no hay excusa. Vale, tú vas a una iglesia y igual te rechazan, pero alguien te va a aceptar. Aparte de que ya el Señor Jesús te ha aceptado. Esa persona que le acepta es Bernabé. ¿Alguien se acuerda de Bernabé? ¿Dónde lo vimos antes? ¿Qué significa su nombre? Bernabé, ¿alguien se acuerda que lo vimos por ahí? Pista, lo vimos por donde Ananías y Zafira. Bueno, yo creo que ya más pista de ahí. Pues bueno, como no quieren participar, alguien quiere decir algo sobre qué tal que todos lo rechazan, pero Bernabé. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, una pregunta, muy bien. A ver, que por qué los discípulos, por ejemplo, los rechazaban a él y no le dieron la oportunidad, si al final, pero nosotros tampoco tenemos derecho de juzgar así a la ligera, ¿sabes? Entonces, o sea, tengo esa duda. Sí. Sí. Dice que ellos tenían miedo. Y a veces cuando nosotros, la hermana pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nos rechazan por miedo? Y el pastor me va a ayudar, pero yo pienso que a veces nos dejamos guiar por las emociones. Nos dejamos guiar por lo que vemos. Y la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. O sea, antes de nosotros hacer un juicio de alguien, preguntemos qué haría Dios. Una de las cosas que a mí no me gustan son los juicios. Sí, y porque generalmente la gente juzga por lo que ve, pero tú no sabes dentro del corazón lo que Dios está haciendo en esa persona. Y hay iglesias que no aceptan a los tatuados, a la prostituta, y es que el Señor Jesús acepta todo. Es mi humilde opinión y así todos participamos. David. No, que también hay que saber en el contexto en el que estaban. Ahí lo estaban persiguiendo para cancelarlo y matarlo. Es normal que sabiendo quién era Saulo, podían estar recelosos de que si lo que quería era saber dónde estaba reunido para luego pillarlo. El miedo ese no está justificado, ¿no? Tiempo de que no pasa nada, pues también, pero no tanto. Ahí sabía perfectamente también a lo que iba él. Él iba a matarlo, o a encerrarlo, a hacerle lo que sea. Así que, no sé, yo creo que estamos justificados ese miedo, ese recelo, ¿no? O saber que de verdad que... Y por eso yo empezaba con el verso bíblico que el Espíritu Santo nos ayuda. Porque yo creo que la iglesia, como dice la hermana Yolanda, se equivocaron. Se equivocaron por la realidad. O sea, por ejemplo, en el COVID, aquí la iglesia se llena los domingos, ¿verdad? Hoy, los miércoles no viene mucho, pero es impresionante ver en el COVID cómo el miedo, aunque veníamos los jóvenes, por ejemplo, los sábados no dejaron de venir. Todo el tiempo del COVID, en 2020, los jóvenes, o sea, cómo el miedo paraliza, cómo el miedo nos hace tomar esas decisiones, pero el miedo era real. Él era un asesino. Pero sin embargo hay un verso que dice que el amor echa fuera el temor. O sea, tenía que haber más personas como Bernabé, porque son los discípulos, no son los apóstoles. Bernabé tenía más conocimiento y tenía más amor. Y el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. O sea, si tú estás en una congregación, el Espíritu Santo siempre se va a encargar de que haya alguien, al menos uno como Bernabé con amor, que no te señale, que no te aparte, que te busque. ¿Sí?
Así que a pesar de que el miedo a veces aterroriza, pues no es que ellos lo desecharon así por así, sino que había un motivo, el por qué. Pero no obstante, es que más adelante vamos a ver que ellos lo aceptan. No es que lo han desechado y nada más, sino que en ese momento pues había un poco de miedo y dudas. Pero ya después pues lo aceptan y vemos la trayectoria después de Pablo con los otros discípulos, los apóstoles, donde hicieron una obra preciosa que era para el reino de Dios. La otra parte es de Bernabé, que tú preguntaste qué significaba. Es que el nombre de allí, cuando Ananí y Zafira, que estuvimos viendo la historia de ellos, este nombre de José, que era, así se llama, Bernabé, él también vendió un terreno y lo trajo también a la congregación. Y Bernabé, ellos le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación, creo, algo así. Bueno, y ya vemos que Dios honora al nombre, hijo de consolación. Y ahora yo pensando, si lo pone en contraste, o sea, si lo miras así, pero si miras así desde el punto de vista de Pablo, ¿cuántas veces cuando nos rechazan, qué nosotros hacemos? O sea, también vamos a ver a Pablo, él se vio rechazado, pero él no se fue. Porque si tú llegas a una iglesia, lo que pasa es que en esa iglesia a mí no me buscan, que a lo mejor es verdad. Pero si tú estás mirando a Jesús, como dice Hebreos 12, pon los ojos en Cristo. Pablo tenía los ojos tan en Cristo que él no se ofende cuando lo rechazan y él puede ofenderse. O sea, cuando Pablo llegaba, yo imagino que todo el mundo hacía o empezaban a hablar. Y Pablo, porque si tenía miedo, así que somos, sobre todo a la mujer. Entonces Pablo, él se mantiene ahí hasta que Dios levanta a un Bernabé. Hermano, cuando tú sientas que te están rechazando, porque todos hemos sentido rechazo en donde sea, espera que Dios siempre va a poner a alguien ahí de consolación, en cuanto aún en las iglesias. Empezamos diciendo que el Espíritu Santo ayudaba. Y en esta iglesia nosotros sabemos que el Espíritu Santo está. Y si hay alguno aquí que se siente el menos, rechazado, que nadie le escribe, el que nadie lo busca, que tenga paciencia, que el Espíritu Santo lo envía a alguien, que le manda un mensaje, que lo invita a comer, que no sé qué. Porque el Espíritu Santo es el que gobierna la iglesia. Y a veces hay temores. Aquí había un temor real. Ellos no creían que fueran discípulos, ellos creían que era un espíritu. Pero bueno, la pregunta estaba muy buena. Y lo que tenemos es que cuando vemos a una persona no sentir miedo. Y luego a veces pasan cosas, pero no sentir miedo, darle la oportunidad, ser como Bernabé. Tenemos que ser más como Bernabé, hijos de consolación, dar oportunidades y ser como Pablo también. O sea, si tú eres la víctima, si tú eres rechazado, aguanta, no tires la toalla, porque la reacción humana es tirar la toalla. Pero bueno, aquí hay otra pregunta interesante para participar. Y me gustaría que participemos todos porque se trata de Dios. Y si hay preguntas también. Vamos a leer el verso 9.1. Vamos a leer 2 veces. Vamos a hacerlo así. Uno lo van a leer los varones, desde Marcos hasta David. O Alberto, no sé cuál. Y en la segunda ocasión la vamos a leer las chicas. El 9.1, los chicos van a leer el 9.1, ¿vale? Y las chicas vamos a leer el 9.31. Y vamos a ver ahí, han pasado 3 años, Desde el 9.1 al 9.31 han pasado 3 años. Pero vamos a ver cómo Dios ha trabajado esos 3 años. ¿Vale? ¿Entienden lo que vamos a hacer? Así que los chicos van a leer. A la 1, a las 2 y a las 3. Saulo respirando, amenaza, muerte, contra el fruto del Señor, vino al sumo sacerdote. A ver, esos chicos, que pongan una onda. Bueno, esos chicos. Vamos. Vamos, los chicos. 1, 2 y 3, los chicos. Saulo respirando, amenaza, muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Sí. Patrón, no se te oye. Sí, no le digo nada. Vamos nosotras, 31. Primera vez lo leí yo solo.
Vamos a leerlo nosotros el 31. Nosotros a la 1, a la 2 y a las 3. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, voy a leer yo sola. En el 1, 3 años antes, vamos a viajar atrás, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso. 3 años después, es como un final feliz, como entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y crecían, fortalecidas por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Podemos irnos para casa porque ese es un final feliz. Pero lo que yo quiero es que aprendemos de Dios. 3 años antes, 3 años después. ¿Qué ustedes aprenden? La soberanía de Dios. El poder de transformar a Saulo. ¿Qué más aprendemos? ¿El micrófono? Es el lograr del Espíritu Santo, el poder de transformar. ¿Sí? El obrar del Espíritu Santo. Wow, parece que no aprendemos nada, Dios mío. El amor que tiene para nosotros. El amor que tiene. ¿Qué aprendemos? En el 1, ustedes que ven, aunque hay gente nueva hoy, en el 1, ¿qué ustedes pueden apreciar? En el 1, Saulo con amenaza, muerte. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? Terror. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes ven en el 1 y el 2? Muerte, persecución, ¿verdad? 3 años después, ¿cómo estaban las iglesias en el 1? 3 años antes, vamos para atrás, vamos para atrás. Con miedo, asustados, perseguidos, ¿qué más? Con temor. 3 años después, ¿cómo estaban las iglesias? Amor, paz, crecían, fortalecidas. El Espíritu Santo estaba ahí ayudando. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Que Dios es quien controla el futuro. Amén. El micrófono, que Dios es quien controla el futuro, levantando la mano. ¿Qué aprendemos de Dios? Antes la iglesia estaba con terror, ahora la iglesia tiene paz. ¿Qué aprendemos? Que lleva a cabo sus planes. Que Dios lleva a cabo sus planes. ¿Qué le pasa al micro? Que transforma. Los chicos de atrás, ¿qué aprendemos de Dios? Ese es el momento que ya acabamos, ¿eh? ¿Qué aprendemos de Dios? Wow, parece que no aprendemos. Vamos a empezar en el 9 de nuevo. Que después de la niebla viene la calma. Que después de la tormenta viene la calma. Amén. Dios sí, pero bendito para que quede grabado y te escuche tu esposo diferido. Ya, bueno, que nos enseña a amar a nuestros hermanos, al prójimo, al vecino, así no nos quieran. Amén. Aprendemos mucho de Dios. Y sobre todo, si vemos al principio la gente escondiéndose porque el perseguidor, ese hombre iba por la casa y sacaba a las mujeres y a los niños. Pero 3 años después había paz, había iglesia fortalecida, el perseguidor estaba mansito como un gatito. Dios es capaz de hacer que su iglesia continúe, a pesar de la gran oposición que se produce contra ella. A veces también nuestra vida pasa así. Tú te miras atrás, a veces en algún problema, wow, ¿cuántos problemas yo tenía? ¿De dónde Dios me sacó? O puede ser que sea ahora que tú estás en el 1. Yo creo que estoy en el 31 en mi vida. Señor, no me lleve al 1 de nuevo. Puede ser que en tu vida tú estés en el capítulo 1, con miedo, con persecución, yo no sé. Pero va a venir el 31. Siempre Dios está con nosotros. O sea, siempre Dios no nos abandona. Él no se asusta. Porque, como dijo una hermana, Él sabe el futuro. Él permitió que las iglesias, que Pablo saliera a asolar las iglesias, para que luego usara a Pablo. La persecución, dice Miguel Núñez, no sé si es un libro, dice que la persecución de los cristianos era como el abono para el evangelio. Entonces Dios es capaz de hacer que su iglesia continúe a pesar de la oposición, a pesar que el enemigo parecía que en el 1 el diablo estaba suelto y nadie lo podía, no había solución, no había
nada más. Pero no, el verso 31 parece un final perfecto de película, porque dice, entonces hubo paz. En la mano de Dios están nuestras iglesias, y en la mano de Dios están nuestros tiempos, lo bueno y lo malo. ¿Saben qué? En el capítulo 1 Dios estaba ahí cuando Pablo mataba a las personas. Porque Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. Cuando nosotros morimos pasamos a su presencia, dice la palabra. Nosotros lloramos, nos amargamos, no lo entendemos. Yo soy una que no lo entiendo. Sin embargo, Dios lo permite porque Él puede levantar, nos va a levantar al final de los tiempos. Resucitaremos con Él. Y nuestras vidas están en sus manos, dice el Salmo 65:15. También las iglesias están en sus manos. Y nada la dañará, ni la detendrá, porque sigue en sus manos. ¿Cuánto hablan de las iglesias, de los pastores y las cosas que pasan? Las cosas buenas no las dicen. Cuando nosotros como iglesia nacimos, Camino de Paz hace 5 años, ¿cuánto hablaron de nosotros? Y éramos 4, eso no van para ningún lado, 4 gatos para llevar. Pues nosotros somos bastantes, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y va añadiendo las personas. Y excelentes personas, porque Dios es así. Así que Dios es capaz. Eso es lo que yo me quedo con eso. Dios es capaz de todo. No importa cómo estemos al principio. Él tiene un final. Todos nosotros tenemos principio. Estamos en una escena de nuestra vida, pero todos tenemos el mismo final. Cada uno tenemos una página, pero estamos en el libro de Dios. Y el libro de Dios tiene un final feliz. Dice que Apocalipsis, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. O sea, ahí ponen, y no tiene dinero para pagar la hipoteca ni el seguro, pero en el final pone, habrá cielo nuevo y tierra nueva, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y es el final que a mí me gusta. David. Lo que también vemos que en esto, el 1, en esos 3 años, en especial en el 1, donde está la persecución y todo, gracias a eso, que luego la dispersación, pues el Evangelio llega a muchos más sitios. Porque Dios aprovechó esa persecución, ¿no? para llevarse el Evangelio, pues, a todos donde se fuera, a toda la gente. Cosa que igual, sin esa persecución, igual hubiese tardado más, porque igual, ¿quién se va a ir de donde vivía, no? Pues hubiese ido una persona y para que lo que llega no se hubiese expandido tanto. O sea, que tampoco, como has dicho antes, que todo como era, que todo lo acontece para bien, ¿no? Ya sea la persecución, sea los tiempos de paz. Sí. Que tiene su propósito y... Hay una de Nancy de Moss que se llama Jaque Mate, muy bueno, a ver si lo encuentro y lo mando. Y es como que el enemigo sabe jugar ajedrez, ¿no? Él pone en el tablero y te pone jaque mate, como diciendo, ahora no tienes escapatoria. Pero Dios hace una jugada y dice, no, jaque mate tú. Y pasa eso. O sea, cuando tú piensas que no hay solución, que la iglesia ya desapareció, es cuando Dios dice, ahora es que yo voy a mandar la canasta. Ahora es que yo voy a mandar otra solución. Y hay una frase en la Nueva Traducción Viviente que dice, en el verso 31, dice, con la ayuda del Espíritu Santo también crecían en número. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Yo hoy me eché la siesta y decía, madre mía, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Que tenemos que aquí andar y saltar por el suelo y quitarnos la ropa y chillar. Nos fortalece y se tiene que ver los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, lo que es todo eso. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y dominio paciencia. propio, no por tirarse por el suelo, eso es un dominio propio. Y dominio propio. Y una palabra que me habla mucho estos días, el Espíritu Santo es la verdad, porque yo siento que hay mucha mentira por todos lados, yo no sé, a veces uno se pone así, y el Espíritu Santo es la verdad. Él nos recuerda las verdades. Las iglesias en el tiempo y ahora son ayudadas por el Espíritu Santo y las familias, porque yo espero que el Espíritu Santo actúe, ¿no? Y crecían en número. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos da dones espirituales, nos enseña la verdad, nos da el deseo de obedecer a Dios, nos capacita para orar y también para comprender la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Lucas dice,
las iglesias tenían paz y andaban en el temor del Señor y crecían fortalecidas por el Espíritu. Lo que quiere decir es eso, que el Espíritu Santo estaba ahí. Eso no, eso sí. El Espíritu Santo está siempre presente en la vida de la iglesia, inspirando unidad, adoración y servicio. Siempre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está haciendo eso en cada iglesia, en cada lugar. Si las iglesias son de Dios. Y ya para terminar, ¿cómo puedo imitar a Saulo? Si nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces podemos cambiar y permitir que viva en nosotros. Eso fue lo que hizo Pablo. Él se sometió a Dios y cambió. Un creyente convertido a Cristo hace la voluntad del Padre y lleva a otros a Cristo. Muchas veces eso le costará el rechazo de los suyos, como a Saulo, que en este capítulo casi lo matan, tuvieron que tirarlo por la cesta, ¿se acuerdan? Pero no era el momento de morir de Saulo. Es por eso que los creyentes de Jerusalén lo envían a Tarso. Y con esto de hoy terminamos con Saulo, porque no lo volveremos a ver hasta el capítulo 11, en donde una vez más Saulo y Bernabé se encuentran y Bernabé le da una oportunidad, y el Espíritu Santo lo envía, ya lo vamos a ver en unos meses, y se van juntos a predicar a Antioquía. Esto va a pasar como 7 años después de que Pablo deja Jerusalén, o 10 años desde la conversión. Así que los tiempos son buenos, pero yo sé que es difícil a veces, ¿no? Hermanos, amamos a nuestro Dios por dejarnos al Espíritu Santo, dejarnos ayuda para su obra. No estamos solos. Los líderes de la iglesia, el pastor no está solo. Tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece. Y debemos ser obedientes al Espíritu Santo de Dios para que no pasen esas cosas que pasan con palabras ni entendemos. Así que amamos a nuestro Dios porque ha dejado el Espíritu Santo en su iglesia para fortalecerla. Tenemos una tarea para la semana que viene. Ahí está, apúntensela. Que yo no sé si lo voy a mandar al grupo. Tenemos que leer en Hechos 9:32. Apúntensela para que participen con el pastor. Hechos 9:32 al 35. Y Hechos 9 del 36 al 42. Y tenemos que ver los milagros de Pedro, porque ahora aparece Pedro. La semana que viene vamos otra vez con Pedro. Y a ver qué milagros Pedro hace y cómo reaccionan las personas. Así que hermanos, gracias. Recuérdense que Dios está obrando a nuestro alrededor y que el Espíritu Santo nos está fortaleciendo. Muchas gracias por su tiempo y por obedecer al Espíritu Santo. Dios le bendiga. Amén.